Vamos ahora a hablar acerca de un tema puntual. Esto tiene que ver con la salud, la prevención, cómo cuidarnos, la importancia de poder tener en cuenta algunos consejos, cuidarnos entre todos. Como bien lo decía temprano en la mañana, hemos evitado y estamos evitando por estos días, y una medida de prevención muy importante es que los invitados vengan al piso, que nos visiten. Es por eso que vamos a utilizar las nuevas tecnologías como, lo vienen haciendo también en canales de televisión, en otros canales de televisión. En este sentido, poder utilizar las redes, la tecnología, la computadora, todos estos dispositivos que hoy en día utilizamos tanto para poder hablar también con personas que estén desde sus lugares de trabajo, que estén cumpliendo funciones esenciales o que estén en sus casas también cumpliendo con la cuarentena y que, podamos hablar de distintos temas. En este caso, vamos a hablar con un profesional, el doctor Martín Abuti, a quien le vamos a dar la bienvenida en la mañana de Pulso Urbano. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Luciana Baraldo la saluda de aquí desde el estudio de Canal 4 de Express. ¿Me escucha, doctor? Hola, sí, ¿cómo estás, Luciana? ¿Cómo están todos los santiagueños que nos encontramos cumpliendo en este caso, un rol particular en la atención pública, en la parte de sanidad y a los santiagueños que espero que estén en cuarentena? Bien, importante esto, ¿no?, a tenerlo en cuenta, doctor, en este sentido. La importancia de quedarnos en la casa, todas aquellas personas que pueden hacerlo, y es importante insistir en esto. No hay que cansarnos de decirlo, hay que quedarse en sus casas, es una de las maneras de prevenir la proliferación del coronavirus, que la gente entienda qué importante, y tan solo quedándonos en nuestras casas evitamos el contagio. Sí, como sabemos, la única forma que tiene estadísticamente significativa y avalada por todas las organizaciones de salud es el autoaislamiento. Es la única barrera y la única herramienta de defensa que tenemos hoy frente a esta pandemia. Después tenemos otras medidas de prevención que las podemos ir detallando una a una, como el tema de la higiene de manos. Nosotros sabemos que este virus es un virus grande, es un virus que tiene una capa fosfolipídica por fuera y que lo que lo hace muy sensible y susceptible al jabón. Entonces, los jabones, los detergentes son la principal arma de defensa que tenemos ante este virus. Entonces, la higiene de manos debe ser permanente y persistente. Dejar el alcohol en gel para un segundo plano. Lo importante es que nos higienicemos las manos permanentemente, cada vez que podamos y cada vez que hagamos alguna actividad. El alcohol en gel, dejarlo para momentos críticos en donde hacemos un traslado o donde nos estamos trasladando y no tenemos la posibilidad de tener el jabón y el agua a mano. Después nosotros en el hospital estamos tratando de disminuir por ahí el riesgo de infecciones que son llamadas tribales, es decir, que no se acerque a la consulta el paciente por una garganta roja, por un dolor de cabeza, por un dolor de muela. Preferimos por ahí que se comuniquen por los medios de comunicación que están disponibles, que son los teléfonos, y de esa forma resolver la consulta. ¿Para qué? Para de esa forma evitar la circulación de las personas ante situaciones que pueden ser resueltas hasta por uno mismo. Y de esa forma también prevenir el contagio, no solo nuestro, sino también de las otras personas. Entonces, básicamente, lo más importante aquí es cuidarnos nosotros. Como lo hablábamos con José el otro día, nosotros vemos por ahí que hay mucha gente con barbijos colocados, con guantes colocados. A ver, el barbijo te sirve en caso de que para evitar el contagio. Las normas nos dicen claramente que solamente barbijo tiene que usarle en este momento la persona que está con tos o que está con una sintomatología respiratoria. No es el barbijo para todo el mundo. Nosotros estamos viendo lamentablemente en el hospital, cuando nosotros tenemos escasez de recursos, personas con barbijos ultra sofisticados y que no tienen la indicación de colocárselo. Más allá de que el barbijo sea una barrera de protección,
usarlo permanentemente puede generar una toxicidad a nivel de las vías aéreas por los pelitos que tienen, como ustedes habrán visto, los barbijos, y que eso puede generar una irritación crónica. Entonces el barbijo solamente en caso de tos. Si nosotros tenemos un barbijo, como lo decía el otro día, si tenemos un barbijo, entreguémoselo a quien está tosiendo, que nosotros tapándole la boquita, evitando que él tosa, disminuimos el contagio de 9, 10 o muchas más personas que están alrededor. Mantener una distancia, hoy lo fundamental es mantener una distancia entre las personas. Es un virus que no se volatiliza fácil. Entonces, nosotros al hablar con mantener una distancia de 1 metro, ya con eso ya estamos generando 1 metro, 1,5 metros, ya estamos generando una barrera de protección, porque el virus se va a precipitar, al no aerosolizarse, no se desparrama ni se mantiene en el aire ambiente, sino se precipita sobre las superficies. Entonces, es ahí que también tenemos que tener cuidado con las superficies e higienizarlas. Limpiarlas permanentemente. ¿Con qué? Con lavandina al 1%. Uno puede leer por ahí diferentes artículos en donde dice que la lavandina tiene que estar diluida al 5%, pero en realidad eso es en otros países donde la formulación del hipoclorito de sodio es diferente a la nuestra. La nuestra ya se ha demostrado que con nuestra formulación de lavandina diluida, llevada al 100%, estamos generando una muy buena barrera de limpieza, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia. La lavandina es en un litro de agua, 25 mililitros, 10 mililitros de lavandina, perdón. Entonces, de esa forma, nosotros estamos llevando la dilución a lo que necesitamos diluir para limpiar las superficies. El alcohol también lo podemos diluir, 70% de alcohol, 30% de agua, colocarlos en rociadores, y con eso también vamos a estar higienizando las superficies. Entonces, eso es lo particular y lo fundamental. En la ropa también podemos llevar los virus. Entonces, cuando estamos nosotros, personal de sanidad, en este caso, en mi caso yo uso un guardapolvo, y en caso de atención en sus pacientes sospechosos, me colocaré el barbijo, me colocaré las barreras de protección que necesiten, y en caso de tomar muestra, ya me tengo que colocar todas las barreras necesarias de acuerdo al protocolo de acción que tenemos nosotros en el hospital o en el sanatorio o en donde nos encontremos para la toma de muestras. Entonces, nosotros, en mi caso, por ejemplo, yo uso el guardapolvo pura y exclusivamente en el hospital. Cuando salgo del hospital me cambio de vestimenta, cuando voy al sanatorio uso otra vestimenta, y cuando ingreso a mi domicilio, en lo posible, que es a lo que tengo que llevarles hoy a ustedes, es en lo posible dejar en la puerta de entrada un reservorio en donde nosotros dejemos colocada nuestra ropa, ingresemos a nuestro domicilio y tengamos una cajita en donde coloquemos nuestro celular, las llaves y todos los efectos que hayan podido estar expuestos, cosa que después podamos higienizarlos y también limpiar sus superficies, y también de esa forma evitar la contaminación y que contaminemos y contagiemos a nuestros convivientes. Fundamental el celular. El celular es algo que muy pocos le dan importancia, y va a ser una de las principales herramientas de traslado de lleve y traiga de virus. Entonces, en lo posible, limpiarlos con antisépticos en la superficie, con pañitos húmedos con alcohol, lo podemos usar. Otra barrera que se está utilizando, mis amigos en España, en Italia, directamente colocaron los celulares dentro de las bolsitas que usan, por ejemplo, cuando uno sale de vacaciones para meterse en la pileta, que son impermeables. En esas bolsitas colocan los celulares. Vamos a llegar a eso seguramente, si no, colocarlos en bolsas transparentes. Entonces, y después otra cosa que tenemos que hacer en lo posible, y que nosotros estamos escasos de recursos, si tenemos telas de friselina, tenemos telas, también la solidaridad venir por ese lado, hacer barbijos para el personal de salud, que es el que más expuesto está, o para el personal policial, que también están ellos expuestos al hacer permanentemente los controles. Entonces, de esa forma también nos estamos cuidando nosotros y estamos cuidando a los demás. Bien, Luciana, me querías preguntar algo.
Bien, doctor, es importante tener en cuenta esto también. Por ejemplo, usted cumple una función esencial, tiene que salir a trabajar, en mi caso también, y es importante poder volver a nuestros hogares y también cuidar a los nuestros. Pero más allá de que nosotros cumplimos funciones esenciales, hay muchas personas que designan, por ejemplo, a una persona específica para salir a hacer las compras. También esa persona cuando vuelve tiene que tomar todos estos recaudos y es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿no? El tema de los calzados, la ropa, poder higienizarse cada vez que vuelve a los hogares. No solamente eso, es algo que nosotros no nos damos cuenta porque lo manejamos, y es el billete. El billete es una de las cosas más sucias que tenemos en nuestra vida cotidiana, y en este caso el peso es lo que más transmite y más gérmenes tiene. O sea que es fundamental, en lo posible, si podemos, y los negocios de nuestro barrio tienen la disponibilidad de usar medios electrónicos, sería lo ideal, claro. Para que también de esa forma disminuir el pasamano, que es el billete, porque no nos olvidemos que el billete sale del banco puesto por una persona. Claro. Nosotros lo llevamos a nuestro domicilio vamos al kiosco, nos dan vuelto, y ese billete ha circulado por muchos lugares. O sea que siempre tenemos que tener en cuenta también, cuando manipulemos el dinero, de higienizarnos las manos, agua y jabón. El tema del cajero también, que era una de las preguntas que nos hacía mucho la gente, ¿no? ¿Cómo utilizar? ¿Hay que ir con guantes? ¿No hay que ir con guantes? ¿Cómo se toma? Bueno, la recomendación fundamental es poder utilizar la tarjeta, si se quiere, ¿no? Para poder abonar. Pero bueno, en el caso de que en los comercios que vayamos a comprar, por ahí en los almacenes de barrio y demás, que no exista la tarjeta para ir al cajero y extraer dinero, ¿cómo se tiene que hacer? ¿Cuál es la medida de prevención en estos casos? Nosotros lamentablemente no podemos ir con el rociador, con alcohol por la vida. Porque lo ideal es que le higienicen a la superficie cada vez que entra una persona. No podemos hacerlo, y sobre todo con esos medios electrónicos que pueden dañarse los sistemas. Entonces, en ese caso, nosotros vamos al cajero, ingresamos nuestra clave, guardamos el dinero y nos higienizamos las manos con alcohol en gel. En esos casos está bien el alcohol en gel. Claro. Ahí estamos utilizando en una situación donde nosotros no vamos a tener la disponibilidad de una bacha, agua y jabón. Entonces, esa es una de las situaciones en las que está bien indicado el uso del alcohol en gel, cuando nosotros manipulamos el dinero y nos higienizamos. La cola del cajero, lamentablemente hoy, cuando salía de mi barrio, era muy larga porque no hay dinero circulante básicamente, entonces toda la gente tiene que ir, y yo veía y me paré y le dije a la gente, por favor, tomen distancia, hagan de cuenta que están en el jardín de infantes, que poniéramos el bracito hacia adelante, bueno, un paso más hacia atrás. Es una forma también de educar a las personas, y de que de esa forma también nos evitemos el contagio. La distancia entre una y otra persona, también en la cola de los supermercados, no solamente en los cajeros, en los supermercados, en las farmacias. Lamentablemente hoy por hoy estamos viviendo una situación en donde nuestros abuelitos van a necesitar comprar medicación. Entonces lo que le pedimos y lo que les estoy pidiendo sobre todo es que vayan terceros, jóvenes, y se acerquen a la institución a dejar el carnecito con una hojita con la medicación con la que necesita, para que se les haga la receta, para evitar la exposición de nuestros mayores, que no vayan a controles clínicos periódicos, porque en las instituciones es donde más posibilidad de contagio hay. Entonces, de esta forma también estamos cuidando a nuestros mayores. Y con la farmacia, que no vayan ellos a hacer la cola, sino que mandemos a un tercero. Hoy inicia la campaña de vacunación antigripal, sí. y esto no lo quiero dejar pasar. ¿Por qué? Porque mucha gente está viniendo al hospital. Nosotros tenemos que evitar las aglomeraciones. Entonces, ¿qué es lo que ha dispuesto el Ministerio de Salud? Que ellos van a ir vacunando por domicilio a los pacientes que cumplan los criterios de riesgo de vacunación, a los mayores de edad, o pacientes con factores de riesgo cardiovasculares, respiratorios, enfermedades pulmonares, cardiopatías congénitas. Entonces, esos pacientes van a tener la prioridad en la vacunación. Comunicarse en la página del Ministerio de Salud, no recuerdo bien si había un link o un teléfono en donde le van a tomar los datos, o comunicarse con los números de teléfono que han sido pasados por las redes sociales para las UPA. Entonces ellos le van a tomar los datos, le van a decir en qué calle viven, el nombre de la familia, cuántos pacientes, cuáles son las situaciones de riesgo que tienen, y van a ir al domicilio a vacunar.
En el caso de Joseph hay un número de teléfono al cual van a vacunar, que es el 424-2909, el interno 308 y 309, en el cual se puede comunicar todos los afiliados de Joseph mayor de 65 años o con factores de riesgo, comunicar para sacar turno, para que de ahí los programen. Entonces, de esa forma nosotros también estamos evitando la aglomeración. Y antes, volviendo a lo que es protección particular con respecto al coronavirus, recién me acabo de tocar los lentes. Sí. Y eso es algo fundamental. Nosotros en nuestros lentes también tenemos la posibilidad de llevar y traer el coronavirus. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es higienizar nuestros lentes. Vienen soluciones para higienizarlas, pero si no, también con el detergente. Bien, ahí, bueno, estamos compartiendo las palabras. Ahí está, doctor, ¿nos escucha? Ahí tuvimos justo un delay. Sí, justo me entró una llamada. Entonces, bien. Eso también es una forma de mantener y protegernos nosotros mismos, la higiene de nuestros lentes, sobre todo las personas que usamos este medio de visión. ¿Sí? Bien, el tema de los lentes, pero hablamos también, por ejemplo, las mujeres que utilizamos anillos, pulseras, todas esas cosas, digo, para lavarnos las manos también es importante poder extraernos las pulseras, los anillos. Sí, en lo posible habría que evitar su uso. Bien. Sí, así, la mujer es muy coqueta, pero hoy es un medio de transporte. ¿Por qué? Claro. Porque nos imposibilita también la buena higiene, entonces hay que sacarse los anillos. Hay anillos que son muy difíciles de extraer y entonces por debajo de ese anillo, si no ingresa bien el jabón, puede permanecer una superficie con gérmenes y con virus en este caso, así que en lo posible evitar el uso. En tu caso, como comunicadora, siempre vamos a tratar de mantener la presencia. En mi caso, como habrás visto, la última vez que nos vimos, yo estaba con barba, con pelito un poquito más largo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es evitar tener superficies donde pueda llegar a contaminar y llevar el virus a todos lados. Entonces, por eso es que me he afeitado, me he cortado, porque ahora se viene lo crítico. Y ahora vamos a empezar a ver todas las situaciones, porque no nos olvidemos que los datos que nos están dando hoy son datos de hace una semana que le tomaron las muestras. O sea que nosotros estamos estamos corriendo desde atrás con la información. Entonces, de aquí a una semana vamos a saber lo que está pasando hoy. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos y empezar a protegernos. En muchos lugares están hablando de que se ha encontrado una cura, un tratamiento. Entonces, por favor, la recomendación de hoy no hay una profilaxis, una medicación profiláctica. Entonces, no vayamos y consumamos lo que nos dicen la mayoría de las publicaciones, como por ejemplo la hidroxicloroquina o la cloroquina, que es un medicamento que lo usan en pacientes renales crónicos, en pacientes que necesitamos una terapia, por ejemplo, para la artritis reumatoidea, que es inmunomoduladora. Esos pacientes por ahí la toman permanentemente. Entonces, tenemos que tener cuidado porque se ha detectado y se sabe que esa es una medicación que prolonga un intervalo que se llama QT y que aumenta el riesgo de muerte súbita. Así que tengamos cuidado con la medicación que se están manejando por las redes sociales. Lamentablemente todavía no tenemos una cura para el coronavirus. Hay terapéuticas que están empezando a implementarse, pero como es algo muy nuevo todavía no podemos hablar de evidencia científica. Hasta ahora lo que tenemos son que el openavir y ritonavir vamos a poder usarlos. Están en las guías, en algunas sí, en otras no. Entonces tenemos que tener cuidado cuando transmitamos a la gente. Todavía no tenemos una cura. Uno por ahí lee en los diarios, en los portales, que un médico español encontró la cura. Está hablando de la cloroquina y de la hidroxicloroquina. Lamentablemente no es para todos. Se lo está usando solamente en pacientes con neumonía bilateral grave o pacientes con asistencia respiratoria mecánica. Entonces, no es para que vayamos a la farmacia y compremos, porque recordemos, primero tenemos que estar infectados, enfermos, en una situación de gravedad para poder indicar su uso. Bien, es importante tener en cuenta esto, ¿no? El tema de la automedicación, digo, ante cualquier síntoma es importante poder consultar a los médicos.
poder llamar al 107 también, ¿no? Para realizar las consultas en la actualidad, evitar ir también, ¿no? A los centros de salud. También es una advertencia importante el tema de los desafíos hoy en día, ¿no? Porque hay muchos desafíos, uno se queda en casa, los desafíos de hacer una pirueta, hacer otra, y esto también es importante llamar la atención porque los centros de salud, no están atendiendo, digamos, están atendiendo estas cuestiones, pero es importante poder evitar llegar hasta los centros de salud en la actualidad. Te cuento una situación que he vivido, sí, y que es la que me ha llevado por ahí a un enojo los otros días. Es decir, una persona vino aduciendo que era secretario de un ministro y que le firmemos un legajo cuando estábamos en cuarentena. Claro. A ver, no usemos esas artimañas para sacar beneficios, ¿sí? Entonces, hoy por hoy se están buscando excusas para tener libre circulación. Seamos responsables, no necesitamos llevar y traer virus. Cuando más tiempo nos quedamos en casa, más tiempo nos damos a nosotros y le damos al sistema de salud para tener y evitar o disminuir las situaciones graves. Yo, personal de salud, estuve en mi casa sábado, domingo, el lunes, salí para hacer el programa para transmitir algo a la comunidad y volví y estuve en casa. Estuve en mi casa cumpliendo la cuarentena. Todos tenemos que hacer lo mismo, tenemos que evitar circular sin una necesidad clara. Los medios de prensa son medios de información y de comunicación, pero que no sean tampoco usados como medios de acusar, porque ayer veía justo cuando estaban mostrando una imagen de una persona que estaba circulando. Justo ese vehículo lo conozco y estaba yendo a su trabajo y estaba siendo denunciado. Claro. Entonces hay que tener cuidado con todas las cosas que decimos y que hacemos. Entonces, siempre cuando informemos tratemos de, no solamente por los medios de comunicación masiva, sino por las redes sociales, de ser responsables con la información que bajamos. ¿Por qué? Porque la ignorancia es lo que más va a terminar complicando y perjudicándonos a todos. Bien, es importante esto, doctor, que la gente lo tenga en cuenta. Digo, en otros países no creyeron que este virus iba a ser tan letal, pero en la Argentina estamos haciendo las cosas bien y es bueno esto, estamos tomando medidas de prevención y qué importante es que nos podamos cuidar entre todos. Por ahí es difícil, ¿no? Ver a nuestros seres queridos, no tener las reuniones con nuestros amigos, no poder salir de nuestras casas, pero bueno, es muy importante, hay que entenderlo que es por un tiempo nada más que nos están pidiendo estas medidas de prevención y es importante que todos tomemos conciencia de que podamos cumplir, porque hay que evitar esto, ¿no? De las detenciones, de tanto control policial en las calles. Es importante que todos podamos cumplir con nuestra tarea, con nuestra función y que los demás puedan quedarse en casa y aprovechar, ¿no? Porque en la casa siempre hay muchas cosas para hacer. Sí. Vos, ayer fue 24 de marzo, fue un día muy especial para muchísimas personas. Que vivieron situaciones muy feas y vivieron situaciones en estados de sitio. Nosotros no tenemos 9 años en donde nuestros padres tienen que estar toda la hora tirándonos de la oreja para decir quedémonos adentro de la casa. Seamos responsables, no lleguemos a que nuestros gobernantes tengan que tomar una decisión tan drástica. No lleguemos a situaciones donde la policía tenga que actuar con firmeza, con dureza, porque eso está hablando de la irresponsabilidad social que tenemos. Entonces seamos conscientes de eso. Y a lo que voy es, quedémonos en casa, lavémonos las manos, que es lo principal que tenemos para defendernos nosotros, sin necesidad de que nos estén tironeando de la oreja. Muy bien, perfecto, doctor. Bueno, como siempre, muchísimas gracias por estos consejos. Siempre hay un montón de cosas para hablar, pero bueno, el tiempo es tirano en televisión. Pero bueno, seguramente lo vamos a estar hablando, llamando en estos días, bueno, porque siempre surgen, ¿no? Nuevas preguntas, nuevas dudas. Y siempre, bueno, es importante no también tener el consejo de un profesional que está, bueno, también no al cuidado de los ciudadanos. Digo, cualquier tipo de duda o consulta, la gente seguramente puede acercarse, preguntarle a usted a través de las redes sociales también, ¿no?
para despejar todas las dudas y las consultas que tenemos, ¿no?, en estos tiempos que corren, bueno, que muchas veces hay cosas que no sabemos, pequeñas consultas, pero bueno, que son importantes poder evacuarlas. Sí, sí, totalmente. Por ahí uno trata de evitar las conglomeraciones, trata de evitar la asistencia masiva de la gente al hospital. Entonces se han abierto los canales para que haya una comunicación directa, no solamente por las redes sociales, porque hoy por hoy puede conseguir el número cualquiera de cualquier persona, sino también de las instituciones que están abiertas a responder cualquier duda. Recordemos que esto va cambiando día a día. Por ahí la recomendación era el lunes pasado, otra el viernes, otra hoy, y seguramente puede cambiar esto para el día viernes. Así como van cambiando los números, van cambiando también las recomendaciones. Entonces, al diálogo lo vamos a seguir teniendo. Este canal está abierto y saben que pueden contar conmigo ustedes cuando lo necesiten. Muchas gracias, doctor, y bueno, que tenga una buena jornada de trabajo, e insistir a la gente que no tiene que trabajar, que se quede en sus casas. Así es. Gracias. Bueno, muchas gracias, Luciano, si nos estamos viendo. Gracias, doctor. Compartíamos ahí, amigos, las palabras del doctor Abuti, bueno, que muy gentilmente nos dio un espacio en su momento laboral para poder hablar con nosotros y para poder darnos estos consejos tan importantes que son a tener en cuenta en estos tiempos que corren. Lo más importante, que nos quedemos en nuestras casas, que nos lavemos las manos, que limpiemos nuestros hogares, que mantengamos todo limpio con lavandina, lo dijo bien el doctor. Es importante que podamos tener nuestros espacios bien limpios y nosotros también, por supuesto, higienizarnos. Agua y jabón para los que están en casa, y bueno, si sale por ahí a hacer algún trámite esencial, también puede utilizar el alcohol en gel.